Amén y amén. Amado hermano, si gusta, me acompaña al Evangelio de Juan en el capítulo 21. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante y vamos a permitir que la palabra del Señor sea quien nos hable en esta mañana. Y vamos a ver en este texto, en este pasaje, vamos a ver dos, por decirlo así, dos segmentos. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor. En algunas versiones dice Jesús se manifiesta junto al mar, o simplemente dice manifestación junto al mar, o Jesús se manifiesta a sus discípulos. Y dice la palabra, y después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: hijitos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traed algunos peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo: venid, desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Luego, ellos, en el verso 15 dice: entonces cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?
Pedro se entristeció porque la tercera vez dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y seguidamente le dijo: en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. ¿Sabe, amado hermano, el Evangelio de Juan está escrito llevando como tema principal y dejar por sentado la deidad de Jesús como el Hijo de Dios, que Él era la verdad, el Verbo hecho carne, la verdad encarnada. Por eso en el principio de su Evangelio Él dice: y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y en el verso 14 de ese capítulo Él dice: y el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el propósito con el cual Juan escribió este Evangelio, para dejar claro la deidad de Cristo, que Él era Dios. Juan escribió este Evangelio aparentemente ya en edad avanzada, cuando dicen algunos registros que Él se encontraba en Éfeso, y que incluso fue motivado tal vez por algunos ancianos de la iglesia, algunos hermanos en la iglesia, debido a una doctrina que atacaba contra la deidad de Jesús. Entonces Juan es motivado a escribir este Evangelio, es algo maravilloso. Pero aquí, de hecho, en esta parte vemos que ya más bien Juan parecía que había terminado el Evangelio, porque si vemos en el verso 30, en el capítulo 20, dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos. Dice que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Vemos y pareciera que aquí ya Él estaba cerrando, ¿verdad? Entonces es extraño que después viene y vuelve a retomar y empieza a contar este relato de lo sucedido, este milagro, en ese momento en que ellos se encontraban ahí, los discípulos. Ahora, los discípulos estaban actuando con normalidad. Muchos dicen que los discípulos habían abandonado, o que Pedro había abandonado ya la fe, que dicen: no, ya Pedro se había vuelto de nuevo a ser un pescador, y que había abandonado la fe cristiana, que ya no había creído ya más en el Señor, qué sé yo. Pero no es así. En realidad los discípulos podemos ver que ellos estaban actuando con normalidad. Ellos estaban ahí, de hecho ya ellos habían visto a Jesús en otras ocasiones ya resucitado, pero todavía estaban ellos sin dirección. Todavía faltaba algo, y era que Él los dirigiera, que Él les dijera qué tenían que hacer, a dónde debían ir, al aposento alto, estar unidos y esperar ahí al Espíritu Santo en sus vidas actuando. Sin embargo, ellos, como les digo, actuaban con normalidad. Y entonces Pedro llega y les dice: en vista de las necesidades, como cualquiera, tenemos que comer, tenemos que alimentar a nuestras familias. Él llega y dice: me voy a pescar. Ellos dijeron: voy contigo, voy con usted. Y ellos eso fue lo que hicieron. Estuvieron 3 años con el Señor, ya ellos lo habían visto, pero ellos tenían necesidades y no sabían qué hacer. Faltaba dirección en sus vidas. Puede ser muchas veces, amado hermano, que puede ser uno creyente, puede estar en Cristo, puede conocer el Evangelio, pero puede ser que uno tome muchas veces decisiones sin dirección del Señor. Puede ser que muchas veces usted toma decisiones bajo su propio criterio, sus propias ideas, su propia capacidad, su propia fuerza. Y estas decisiones muchas veces pueden venir a ser infructuosas, son no atinadas, no damos en el blanco.
y hay falta de dirección. Y esto sucede en realidad muchas veces, más que todo, en la vida de un creyente. Cuando alguien ha nacido de nuevo, realmente necesita la dirección de Dios, la dirección de Cristo en todas las cosas. Si usted ha nacido de nuevo, si usted está en Cristo, la dirección del Señor es fundamental para nuestras vidas. Porque si no, aunque estemos en una iglesia, aunque estemos conociendo al Señor, pero mantengamos incluso, quiero dejar en claro algo. Hablaban estos días un poquito sobre ese tema, y no me voy a meter en eso. Sabemos que tenemos lo que llaman libre albedrío, pero libre albedrío para tomar muchas decisiones. Sin embargo, no tenemos libre albedrío con respecto a nuestra salvación, ¿verdad? Creo que todos sabemos eso. La salvación es del Señor, amén. Y Él es quien nos ha salvado y toda la gloria es de Él. Pero hay cosas en la vida en las que tenemos decisiones. Usted se levanta hoy y decide si se pone este par de medias o se pone este otro. Si se cambia esta camisa o se pone esta otra. Hay muchas cosas que nosotros decidimos. Sin embargo, hay otras decisiones tal vez mucho más complicadas, mucho más difíciles, que no se pueden tomar tan a la ligera. Y como hijo de Dios, y eso es lo que quiero enfatizar, es que nosotros debemos buscar la dirección del Señor. Ahora en Cristo, como hijo de Dios, usted ha sido salvado. Y es para que viva una vida conforme a la voluntad de Dios, en todas las cosas, en todo. ¿Sabe? Hace mucho tiempo yo tomé decisiones fuera de la voluntad del Señor, creyendo en mi capacidad, creyendo en que lo que yo hacía, yo estaba seguro, yo estaba completamente convencido de que la decisión que estaba tomando era la correcta y que eso me iba a traer gran éxito, por decirlo así, en lo que tenía planeado, en el proyecto que tenía planeado. Muchos hacemos proyectos pequeños, grandes, medianos, y los visualizamos, y nosotros al visualizarlos, ya sea pequeño, grande o mediano, ya lo hemos visualizado y vemos el éxito ahí. Entonces yo tomé una decisión, y con el paso del tiempo vi que había sido una decisión totalmente equivocada y fuera de la dirección del Señor. Y eso, como algo negativo, amado hermano, me dejó sin lo que podría llamar el patrimonio de mi familia. Me dejó sin casa, e incluso tenía un negocio, y también quedé sin él. Como diría uno, quedé con una mano atrás y otra adelante. Todo por la falta de dirección, por la falta de humildad, por la falta de no atender a la voz de un Dios soberano y creer que yo tenía la razón y que yo podía gobernar mi vida de la manera más correcta y que las decisiones que tomaba eran sabias. Pero no es así. Cuando estamos en Cristo debemos reconocer que Él tiene el control total de nosotros, el control total de nuestras vidas, y debemos acudir a Él para todo. Sin embargo, Él es bueno, Él es muy bueno. Luego, en otro momento, estando tal vez ya más consciente del Señor en mi vida, pasé una etapa en lo que todos recordamos, la pandemia, y fui despedido de mi trabajo, perdí mi empleo, y bueno, también estaba un poco sofocado, un poco asfixiado con ese tema de no tener empleo. El dinero se agotaba, ya llevaba más de 4 meses, 5 meses, 6 meses, y bueno, yo salía a buscar empleo y salía a hacer otras cosas, y como dice uno, bueno, trataba de agarrar todo lo que pudiera para poder seguir sosteniendo mi hogar. Entonces en eso llego a un lugar donde me dan una fecha y me dicen, preséntese tal fecha, vamos a probar, venga. La señora estaba muy segura, la dueña, y yo estaba muy contento, yo estaba sumamente contento. Llegué, le dije a mi familia, y obviamente mi esposa, mi hijo también estaban muy contentos. Eso trae mucha seguridad y tranquilidad en el hogar, tener estabilidad laboral. Entonces, en medio de eso, faltaban como 2 semanas y
y ahí inmediatamente me llamaron de otro lugar y me dijeron, era un domingo, y me dijeron, venga mañana, preséntese. Y yo me quedé y digo yo, wow, eso es típico, ¿verdad? O sea, no te llaman de ningún lado y después te llaman de varios y no sabes qué hacer. Entonces yo vine, hablé con mi esposa, hablé con mi hijo. Tenía temor, tenía mucho miedo. Y yo les dije, ¿qué hago? Tengo una fecha para presentarme dentro de 2 semanas, pero me están diciendo que vaya mañana. Lo conversamos, le pedimos dirección al Señor, oré. Y fui y tomé ese empleo. Después de esas 2 semanas trabajando ahí, obviamente la fecha para presentarme en el otro trabajo se había ido. Y entonces me di cuenta que en ese empleo me habían contratado única y exclusivamente para cubrir las vacaciones o la incapacidad, perdón, de una persona. Y llegaron y me dijeron, bueno, mira, cualquier cosa te llamamos después de 2 semanas. Wow, eso me cayó como un balde de agua fría. Pero yo decía, yo había pedido dirección al Señor. Yo había hablado con mi esposa, les había puesto atención a mi esposa, a mi hijo, los consejos también. Tomamos una decisión y estaba un poco confundido y yo decía, ¿qué pasó? Quizá muchas veces también en la vida cristiana tomamos decisiones y nos pueden pasar esas cosas. Pero no quiere decir que el Señor nos haya abandonado y no quiere decir que no sea la perfecta voluntad de Dios muchas veces en nuestra vida, porque Él quiere enseñarnos algo. Él quiere moldear nuestro corazón y Él quiere llevarnos a veces por lugares o caminos que nosotros no entendemos. Pero el Señor es bueno y fiel y Él siempre es quien acude a nosotros para dirigirnos. Entonces fue un balde de agua fría. Yo llegué a mi casa, le dije a mi esposa, le dije a mi hijo, había mucha tristeza. Y no sabía qué hacer. Entonces dejé que pasara esa noche y al día siguiente me quedé todo el día en mi casa. Básicamente pasé en mi cuarto, pasé estudiando la palabra y orando al Señor y pidiéndole al Señor que me dijera qué tenía que hacer. ¿Qué hago ahora? ¿Ahora qué? ¿Cuánto tiempo voy a esperar? Ya el dinero se está acabando. Y entonces, amado hermano, puedo decirle que recibí dirección del Señor. Y aunque la fecha ya había pasado de aquel trabajo donde tenía que ir y tenía que presentarme, ya habían pasado 8 días, el Señor me decía, vaya, vaya. Y yo, pero qué vergüenza, ¿cómo hago? ¿Cómo voy a ir a presentarme de nuevo ahí? ¿Y qué le voy a decir? Y la verdad, lo que te pasó. ¿Cómo sucedieron las cosas? Pida disculpa, pida perdón, usted se equivocó. Sí, pero Señor, y yo sufría, hermano, créanme. Sufría porque en ese momento tenía mucho orgullo y no quería humillarme. Pero bueno, obedecí al Señor y fui. Le expliqué de nuevo lo que había sucedido a ella, le dije, mire, me pasó esto y vengo a pedirle que por favor me dé una oportunidad, si queda espacio, si queda campo. Y la persona me dijo, no, ya no hay. Me dijo, ya su campo se ocupó. Y le digo, bueno, gracias, por lo menos por atenderme. Volví a insistir y le dije, todavía quedando un currículum, sé que tal vez usted ya el mío lo votó, pero ¿me lo puede recibir? Y me dijo, sí, está bien, traiga. Quizá también lo votó. Entonces, el punto es que me fui muy desilusionado. Y yo decía, pero yo le estoy haciendo caso al Señor, vine, me humillé. De hecho, había encontrado un pasaje en la Escritura, recordaba un pasaje en la Escritura y lo había leído y yo dije, voy a ver qué dice este pasaje. Pero no, esto no quiere decir nada de esto, decía yo. Y era el pasaje en Lucas 18, donde habla de la viuda y el juez injusto. Pero hablaba de la insistencia de ella y la insistencia de ella. Y yo decía, pero esto quiere decir otra cosa también. Pero el Señor me enfocaba en la insistencia y la insistencia de ella. Entonces yo dije, bueno, dejé pasar como 1 o 2 días, hermanos, y volví a pasar. Y me presenté y le dije,
hola, ¿cómo está? Pasaba por aquí y quería saber si todavía no hay oportunidad. Y me dijo, no, me dice, no hay, es que ya estamos llenos. Bueno, luego en esa misma semana, fui con mi esposa, la acompañé a hacer unos mandados, y cuando íbamos cruzando en San José por ese lugar, que es el Condominio de las Américas, ya habíamos cruzado y sentí un deseo de volver e ir de nuevo, y mi esposa me dijo, ¿pero qué va a hacer? Le digo, no sé. Tenía miedo otra vez, tenía temor de ir otra vez y de escuchar no. Pero créanme que me humillé varias veces. Y en eso estaba yo ahí y me encontré a un hermano, o el hermano me encontró, la verdad. Yo estaba muy atribulado en mi mente, yo estaba muy, de verdad, desesperado por la falta de empleo, la falta ya de dinero. Y le comenté al hermano, le dije mi situación y le dije lo que estaba deseando ir a hacer, lo que estaba a punto de ir a hacer otra vez. Y él vino y me dijo, vaya. Como la viuda y el juez injusto me hace. Y yo, extraño. Bueno, Señor, voy a ir de nuevo. Me animé. Ese hermano me animó. Ese hermano me dio fuerza. Dios a través de él me habló. Fui, toqué de nuevo la puerta, estaba mi jefa ahí. Y esa vez, a pesar de que me estaba diciendo que no al principio, terminando la conversación, cuando ya me iba, me dijo, un momento, y me llamó. Y me dice, venga el lunes. Wow, hermano, usted no sabe cómo salí de ahí de contento. Salí que no lo creía, pero podía ver la guía de Dios. Y aunque había sido difícil y me había verdaderamente, destrozado mi corazón de orgullo y todo, verdaderamente podía ver la gloria de Dios, podía ver Dios dirigiéndome. Y hasta el día de hoy, 2 años y resto después, ese es el empleo que tengo y con el cual puedo llevar sustento a mi casa. Es tan importante, hermano, que nosotros seamos dirigidos verdaderamente por el Señor. No hablo de misticismo, hablo de una verdadera y sincera oración a Dios, pidiendo dirección en todo lo que hagamos en nuestra vida, en todo, hermano, absolutamente en todo. A veces no tomamos en cuenta al Señor en las cosas que queremos, en las cosas que planificamos, y es necesario que eso sea así. También no debemos olvidar para qué Dios nos ha salvado. ¿Para qué Dios lo salvó? ¿Cuál es ese propósito? ¿Sabe? Dios no lo ha salvado y no ha salvado a tanta gente simplemente para cuantificar cifras de gente salvada. Un capricho celestial. Y que tal vez hayan unos cuantos ángeles ahí llevando las cuentas. No. Si el Señor te ha salvado, si Él se ha revelado a tu vida, a tu corazón, puedes estar seguro que Él tiene un plan para usted. Hay un plan común para todos, pero también Dios tiene un plan individual para cada quien. Él quiere cumplir un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y debemos atender y estar completamente atendiendo a la voz de Dios para dirigir todo lo que hacemos. Si te has salvado, estás dentro de ese plan y tienes un rol también que desempeñar en ese plan. Quizás a veces lo hemos olvidado. Quizás como Pedro y ellos, no es que estaban abandonando la fe, pero quizás sí, tal vez estaban olvidando que tenían un propósito de aquel que los había llamado para servirle, cuando les había dicho, vamos, los haré pescadores de hombres. Quizá ellos habían olvidado un poco eso y era necesario volver a afirmarse en aquello y tener la dirección del Señor. En el verso 4 dice, cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Ellos estaban como a 100 metros, entonces les respondieron, no. Y Él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca. Vemos ahí la dirección absoluta del Señor. Habían tenido una noche de pesca infructuosa. Habían tomado una decisión, sí. Habían tomado una decisión como usted y yo podemos tomar decisiones.
pero quizá con la falta de la dirección del Señor. Entonces echaron la red y vemos el resultado. Ellos lograron tener una pesca bien buena. Dice que los peces eran grandes, hasta cuantifica cuántos eran. Es crucial en la vida de un verdadero hijo de Dios la dirección de Cristo en todo lo que se hace, hermano. Por eso el Señor también nos dice en el Evangelio de Juan, en este mismo Evangelio, en el capítulo 15, el Señor nos dice claramente: porque separados de mí nada podéis hacer. Y tú puedes estar pensando, muchas cosas he hecho, muchas cosas he conseguido, muchas cosas he logrado, pero la pregunta es, esas cosas que has conseguido, esas cosas que has logrado, que te has propuesto, ¿han llenado verdaderamente tu vida? ¿Te llenan a ti como hijo de Dios? ¿Dan gloria a Dios esas cosas que logras? Y no es que esté mal. No es que esté mal que puedas tener muchas cosas, pero esas cosas verdaderamente son solamente y únicamente de este plano terrenal. Y cuando mueras y cuando tengas que dar cuentas al Señor, esas cosas no valdrán absolutamente nada, no tendrán valor en la eternidad. Son cosas de este mundo. Por eso les digo que debemos buscar la dirección de Dios para que Dios sea glorificado en la vida de un verdadero hijo, de su iglesia, de los creyentes. Y no está mal que podamos obtener cosas aquí, pero que verdaderamente sean dirigidas por Dios, porque traerán verdadera satisfacción a nuestra vida y darán gloria a Dios si todo lo hacemos así, de esa manera. Entonces aquel discípulo en el verso 7 dice: a quien Jesús amaba, vamos a leer el texto, dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar. No es que estaba desnudo, simplemente, ¿verdad? Ellos se quitaban su manto, qué sé yo, y quedaban tal vez como en pantaloncillos cortos, algo así. Y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traed algunos de los peces que habéis pescado. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena de peces grandes, 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar quién era él, sabiendo que era el Señor. Jesús tomó el pan y les dio, y también les dio el pescado. El Señor quería mostrarles a ellos la diferencia de ser guiados por Él, la diferencia de estar en la voluntad de Él, de poder escuchar la voz y la dirección de Él en nuestras vidas. Dirigidos por el Señor, amado hermano, muy difícilmente nosotros vamos a tener descontentos, desaciertos, insatisfacción en nuestra vida. Cuando ponemos nuestra vida totalmente en las manos del Señor y queremos ser dirigidos por Él, verdaderamente su vida va a ser una vida plena en Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, la plenitud en el Señor. Aunque las circunstancias no siempre se vean favorables, habrá abundancia en Cristo. Aunque las condiciones alrededor muchas veces no sean las condiciones que humanamente nosotros podríamos decir que son las que quisiéramos, la abundancia está en Cristo. Amén. Solo en Él. Nuestra vida está completa en Cristo. Y si vivimos para Él, y si nos dejamos dirigir por Él, usted no tendrá una vida insatisfactoria. Si el Señor es quien está dirigiendo las decisiones en tu vida, podrás estar seguro y confiado. Pero quien viva sin la presencia y la guía de Cristo en su vida, está expuesto a que mucho de lo que hace resulte como una jornada de pesca nocturna y una red vacía. Puedes tener un buen trabajo, puedes tener un buen salario, puedes tener y vivir en una buena casa, ser propia o alquilada, no sé. Tener una cuenta bancaria que te dé seguridad y estabilidad económica. Haber alcanzado una buena carrera y haberte graduado, la carrera de tus sueños. Y aún así seguir sintiendo una profunda insatisfacción de no haber cumplido con el propósito real de tu existencia y del llamado que Dios ha hecho a tu vida. Jesús se manifestó para que pudieran afirmar también en Él la confianza, quizá la confianza que habían estado perdiendo.
Él no necesitaba de ellos para desayunar, pero ellos sí. Y esa es la realidad del creyente, amado hermano. Jesús no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él en todo, en todo. Ellos sí necesitaban de Jesús y esa es la realidad que nosotros también tenemos. Nosotros necesitamos de la obra sobrenatural de Dios operando en nosotros, constantemente, en nuestra vida, en todos los ámbitos, en la familia, en lo laboral, en lo social, en todo, hermano, en todo lo que hagamos, en lo académico. Necesitamos esa obra sobrenatural de Dios. Aunque pareciera que, pero esas son cosas de este mundo. Sí, pero para un creyente necesitamos la guía de Dios constantemente y la obra de Él operando en nosotros para enfrentar este mundo, en todas esas áreas. Para vivir abundantemente en Cristo. Vemos en el verso 11, eso mismo, donde Pedro saca aquella red llena de peces, dice grandes, 153. Y aunque eran tantos, dice, hay un énfasis, dice que eran muchos y la red no se rompió. O sea, que para esa cantidad era probable que se rompiera. Y esta abundancia no es una abundancia material, no es abundancia material de la que hablo, sino de la abundante providencia de Dios, de la providencia de Dios en nuestras vidas, del Señor actuando a lo largo de nuestra vida, a lo largo de la vida de su iglesia y de sus hijos. Él siempre va a proveer y siempre va a haber para nosotros abundancia y un cuidado especial de Él. No es una abundancia acumulativa, sino una abundancia de estar en Cristo, su cuidado, su amor manifestado a sus hijos. Esa es la abundancia que tenemos en Cristo. Quizás usted venga y piense ahorita y diga, bueno, pero hermano, hay situaciones en las que otros hermanos se encuentran pasando dificultades, verdaderos creyentes, verdaderamente están pasando persecución, hambre, enfermedad, cárcel, muchas otras cosas que podemos ver, pero la mirada de ellos no está en esas cosas terrenales y la vida de ellos refleja una abundancia en Cristo. Esa es la abundancia de la que hablo hoy en esta mañana. Usted quiere tener una vida satisfactoria, busque siempre la dirección de Dios, la guía de Dios. Pregúntele al Señor, ¿dónde quiere que tire la red? ¿A qué lado de su barca quiere que tire la red? ¿A dónde está la bendición verdadera y espiritual de Dios para su vida? No acumulativa, no, sino la verdadera bendición de Dios que satisfaga su ser en Cristo Jesús. Que Él, Cristo, sea su satisfacción, que Cristo sea su todo en nuestra vida. Si no, entonces no tendrá sentido realmente para un creyente haber sido salvo y vivir sin la dirección del Señor. Esas son las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, como dice Efesios. La base de nuestra salvación es en el grande amor de Dios que se manifiesta en la persona de Cristo. El amor, el fundamento de todo, amado hermano, el amor. Vemos en el verso 15 la pregunta que le hace Jesús a Pedro. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, todos, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan. Bueno, en esta versión dice Juan, es algo que no aclaré, disculpen. En algunas versiones dice Jonás, pero en el hebreo, traducido al griego, Jonás se traduce como Juan. Entonces le dice, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez lo mismo. En el verso 16, le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas.
En el verso 17, por tercera vez, le vuelve a decir, le hace la misma pregunta. Pedro, al hacerle la pregunta, ¿me quieres en esta ocasión? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Pedro estaba destrozado con esa pregunta. Y le dijo, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Pedro le estaba diciendo, Señor, sí, sé que te he fallado. Sé que fallé aquel compromiso donde te dije que iba a estar contigo y que si era necesario iba a morir. Pedro lo estaba entendiendo, Pedro sabía que quizá de alguna manera estas tres preguntas estaban también actuando sobre aquellas tres negaciones de él. El Señor le dice de nuevo que apaciente las ovejas. Pedro había negado a Jesús y los otros discípulos también. Ellos se vieron atrapados en la misma debilidad. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, del 27 al 31, leo para ustedes, dice, en el verso 27, y Jesús les dijo, todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y el texto dice, y todos decían también lo mismo, todos los discípulos. Se vieron atrapados también ellos en la debilidad. Como muchas veces nosotros como creyentes puede ser que con acciones que tenemos, también nosotros negamos a Jesús. Cuando pecamos negamos a Jesús. Con muchas formas a veces en nuestra vida podemos analizarnos y darnos cuenta que hemos negado a Jesús también. Ellos no lo negaron textualmente, no lo pronunciaron con sus bocas como lo había hecho Pedro, pero huyeron y ninguno se mantuvo fiel. En ese mismo capítulo de Marcos 14, en el verso 50 dice, y abandonándole huyeron todos. ¿Cuál es la intención de Jesús con hacer esta pregunta? ¿Cuál es la intención? Esta pregunta que le hace directa a Pedro y también a sus discípulos de manera indirecta. Todos estaban ahí, habían terminado de desayunar, pero ellos no se habían apartado, se mantenían todos juntos. Y esa conversación y ese diálogo que están teniendo ellos, los demás están ahí con él. Entonces la pregunta no era solo para Pedro, la pregunta era para todos. La pregunta hoy también es para nosotros. ¿Cuál era la intención? Que le repitiera las mismas 3 veces que lo amaba, así como las mismas 3 veces lo había negado. ¿Sería esa la intención del Señor? Necesito que Pedro me repita 3 veces que me ama por 3 veces que me negó. ¿Podría ser esa? No. O más bien mostrar a Pedro y mostrar a los discípulos su gran amor. El amor fiel de Jesús. Restaurar la confianza de ellos en Él. Restaurar su fe. Aumentar en ellos esa confianza, esa fe en Cristo. Ese grande y fiel amor. Llevarlos a un crecimiento a ellos en el fundamento verdadero del amor. Poder explicarles el verdadero fundamento del amor. Esta definitivamente fue la pregunta más difícil, creo, que Pedro tuvo que contestar en su vida. Y quizá la pregunta teológica más difícil, ¿verdad? Pregunta de doctrina, pregunta teológica. La pregunta se la hace 3 veces. La respuesta de Jesús es básicamente la misma.
Y la pregunta que puedo hacer yo hoy es, ¿cómo amamos a Cristo? ¿Cómo? Aquí son utilizadas dos palabras en griego o dos verbos para amor. Uno es ágape y el otro es fileo. Esas son las formas en que Jesús hace esa pregunta. Ágape significa en términos bíblicos un amor espiritual, el que implica inteligencia, o sea, conocimiento. Este conocimiento es de aquel o de aquellas personas, o sea, conociendo a esa persona o aquellas personas a quienes amamos. Es también un amor determinado, es una convicción, y esta convicción en base a ese conocimiento afecta nuestra voluntad. Y es ahí donde voluntariamente decidimos amar. Ahora, el otro verbo es fileo. En este implica las emociones, un amor afectivo, más personal, más caluroso, más fraterno. Y en estas palabras y en estas preguntas de Jesús y en este juego de los verbos, Jesús estaba llevando a Pedro, de alguna manera, al primer mandamiento. Lo estaba llevando ahí, al primer mandamiento. El primer mandamiento, en Deuteronomio capítulo 6, verso 5, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El amor es el requisito insustituible para la vida del creyente, para su servicio, para todo. Jesús le estaba diciendo a Pedro cómo cumplir de hecho la ley en Cristo, cómo cumplir ese mandamiento en Cristo. En hebreo este mandamiento, en Deuteronomio, como lo leímos en la ley, este mandamiento expresa totalidad. No deja nada por fuera de nosotros. Amarás al Señor tu Dios. Y habla en totalidad. Tu corazón, tu alma, tu fuerza, todo. Tu mente. Dios exige de quienes han sido salvados. Dios exige de usted y de mí, por Él, los que han sido salvados por Él, al creer en su Hijo Jesucristo, un sincero deseo de obedecerle y un esfuerzo en su gracia por amarlo. Debemos tener presente el primer mandamiento, y hay un hermano que siempre recuerdo con este mandamiento, porque él dice: este es el eje central de la vida del creyente. Y eso es cierto. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Debemos buscar amar al Señor, obedecerle y tener ese esfuerzo en la gracia que Él nos ha dado, si hemos sido salvos, buscando la honra y la voluntad de Dios para la vida nuestra acá, para que pueda dar gloria a Él aquí en la tierra. El amor a Dios, amado hermano, debe ser dominado en nuestra vida e inspirado por el mismo amor que llevó a Cristo a la cruz. Por ese mismo amor, a morir por nosotros, a morir por sus pecados y por los míos. El amor insustituible de Dios te llevará a servir, a amar, a perdonar a tu prójimo como a ti mismo. Y este es el segundo y gran mandamiento. Pedro es examinado profundamente, y voy concluyendo, hermanos. El Señor puede ver la sincera y genuina respuesta de amor total de Pedro. Él es examinado con esa pregunta: Pedro, ¿me amas?
Y él, Pedro, busca en su corazón y le dice, sí, Señor, te amo. Pero quizá, como muchas veces nosotros nos hacemos también esa pregunta, ¿amaré yo al Señor de verdad? ¿Lo amo? Porque vemos también nuestras debilidades, vemos también nuestras flaquezas, y posiblemente nosotros tengamos a veces duda de si estaremos amando a Dios de verdad o no. Seré sincero. Pedro también estaba pasando y pasó por eso. Pero él examinó en su corazón y el Señor pudo ver una genuina respuesta de un amor total, aunque con debilidades y con flaquezas, así como usted y como yo. Pero nosotros debemos hoy también hacernos esa pregunta. La pregunta hoy nos la hace Jesucristo a nosotros. ¿Me amas? A tal punto que cuando el Señor vio la respuesta genuina de Pedro, entonces en la tercera pregunta, en el verso 18, es cuando Él le dice, ¿cómo iba a ser entonces el resto de su vida? ¿Hasta dónde llegaría Pedro por amor al Señor? A tal punto que el Señor le revela hasta dónde iba a llegar y cuál manera, en qué forma iba a morir. La vida cristiana, sin la guía de Cristo, en todas nuestras áreas será una vida insatisfactoria, sin propósito y vacía. El amor de Cristo, su obra de redención sustituta por nosotros, debe ser la motivación suficiente para amar a Dios. Lo que Él hizo debe ser suficiente para que usted y yo amemos a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y también esa debe ser la motivación, su obra, su sacrificio, lo que Él hizo para que amemos a nuestro prójimo de la misma manera. En esta mañana, amado hermano, la pregunta de Jesús sigue latente igual. Trasciende a través del tiempo en la historia de la iglesia y la vida de cada creyente, hasta el día de hoy también. Si su respuesta, amado hermano, es sí, como Pedro, pídale de corazón al Señor, amarlo como Él merece ser amado, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y su fuerza. Que cada día se revele más a nuestra vida y podamos honrarlo y hacer su voluntad aquí en la tierra. Si su respuesta hoy no es tan positiva como la de Pedro, le invito a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Le invito a que le pida al Señor que lo salve, que cambie su corazón de piedra por uno de carne, con la capacidad de sentir su amor transformador, para que pueda vivir, amarlo y servirlo a Él. Amado hermano, debemos reflexionar en esta pregunta de si amamos al Señor y si lo amamos de verdad y si la obra de Él está en nosotros y si consideramos que Él vivió y murió y resucitó y sabemos que esto es verdad en nuestras vidas, entonces que podamos demostrar verdaderamente también ese amor. La pregunta era, ¿me amas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de nosotros hacia Jesús hoy? Porque si le amamos, entonces amaremos a nuestro prójimo. La respuesta de Jesús fue, ve, apacienta mis ovejas, ve, apacienta mis corderos, pastorea. Quizás muchos dicen, bueno, es que Él estaba diciendo que Él iba a ser el pastor. Sí, pero la pregunta no precisamente es solo para pastores. La pregunta es para todo creyente hoy. Si amas a Jesús, pide dirección a Él de qué es lo que Él quiere en tu vida y ve y hazlo. Ve, ama a tus hermanos, sirve a tu prójimo. Esa es la respuesta si dice sí. Póngase.